Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, y el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanos, esta misa is being offered for Eliane before Rufino. Give applause for that. Reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que siempre nos escuchas en nuestra aflicción, te damos gracias por tu bondad y te pedimos que, liberados de todos los males, podamos servirte siempre con alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en la unidad del Espíritu Santo, y a Dios por los siglos de los siglos. The first primera lectura. First reading. Me? Yes. The flowers. See the flowers here? No, I'm going to have to go. See the flowers. Oh. Yeah, tranquilo. So, you're going to write the first reading, primera lectura? Yeah. Cool. The English, no? Hector, you want to come here a minute? You're going to read? But the thing is, he doesn't have the paper. I'll give the paper. In English, no? In English? Yes. Okay, come. Also, let him read this one in English and I'll read the Spanish one. Okay. Okay. Come here. Yes. You read the English and No. I will do the English. You give the paper to her. But I read the English or the It's Spanish? English? Yes. Okay, English, yeah. Oh my God, Father Nathan. Yeah. No, stand up. A reading from the prophet Jeremiah. Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I dedicated you. A prophet to the nations, I appointed you. Ah, Lord God, I said, I know not how to speak, I am too young. But the Lord answered me, say not, I am too young. To whomever I send you, you shall go. Whatever I command you, you shall speak. Have no fear before them, because I am with you to deliver you, says the Lord. Then the Lord extended his hand and touched my mouth, saying, see, I place my words in your mouth. This day I send you over nations and over kingdoms, to root up and to tear down, to destroy and to demolish, to build and to plant. The word of the Lord. Thanks be to God. Thanks be to God. Thank you.
hermanos, las hermanas dones más preciosas. Aún me voy a demostrar un camino mucho mejor si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y me faltara el amor, no sería más que roce que resuene y campana de coro. Si yo tuviera el don de profecía, conociendo las cosas secretas con toda clase de conocimientos, y tuviera tanta fe como para trasladar los montes, pero me faltara el amor nada solo. Si reparto todo lo que busco a los pobres y si entrego hasta mi propio cuerpo, pero no por amor, sino para recibir alabanzas, de nada me sirve. El amor es paciente, servicial y sin envidia. No quiere aparentar ni se hace el importante. No actúa con bajeza ni busca su propio interés. El amor no se deja llevar por la ira, sino que olvida las ofensas y perdona. Nunca se alegra de algo injusto y siempre le agrada la verdad. El amor disculpa todo, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca pasará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a falta del vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que él les diga. Había allí 6 granadas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para la purificación de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y la llenaron hasta el borde. Y entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévanselo al mayordomo. Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sarmientos la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Sí, Señor. Sí, sí, relax. Eliani, Nicole, Rufino. Muy alegría. So today, we want to congratulate you on your quinceañera, 16. Yes. Huh? Give you applause for that. I know that is a moment of great emotion for you, and also as parents, Mom, Elizabeth, Daddy, and Danny. No, that's her brother, Hector. Oh, Danny. Hector. Is there? No, that's Hector. Muy ocupado.
I don't know when he's at. Okay, he'll be any time, eh? Okay. He's always late. Okay, no problem. So, you have dreamed for a long time, Elizabeth, about this day. Perhaps when your daughter was born, you thought someday we will celebrate Queen Chinese, no? 16. Oh, 16. Yes. Sweet 16. Yes. You'll change it to sweet 16. And now that day has arrived, we congratulate as parents. Now, I also want to congratulate the padrinos. Where is padrinos? They're not here. The godparents. Godparents have a special part in today's celebration, the life of your daughter, your goddaughter, and congratulations to the other family members, your friends, and the young people here. Young people are come. Please rise the young people, both sides. Give applause for the young and caballeros, young ladies. Please be seated. Now, today is a great joy and honor to celebrate this Mass for you, Eliani. And we thank God for all the blessing today God has given you. Because as you are born, now 16 years, God has blessed you. The parents, mom and dad and beautiful friends, school teachers, classmates, all of them. So, as you are growing, you have to thank God for your health, for your intelligence, the opportunity to study, and also for your beauty. But a beautiful, no? It is very beautiful. Give applause once again. It's a gift from God. All these gifts from God. God wants you to use those gifts not in a selfish way, but in a way that will make life better for other people, for your parents, especially for your mom, Elizabeth. For that reason, you want to study hard, you can develop your gifts to the full. And also, this is the time to study higher after this graduation. Now you are going to be in high school, now after college. So step by step, this is a stepping stone for a bright life. You have great gifts, Eliani. What are the things? What are the gifts? Tell me. What do you have? You can dance. You can dance. Tonight you are going to dance. Wow. You can sing. You can study better. You can, computers. So all these gifts that brings us to the second purpose of this Mass. We not only want to thank God, but also ask His help. You and other young people here are a crucial moment. The decision you make now will determine your direction in your life. See? Today what you decide that will take you to that life for a bright future. Today you need God's help to become the person God has meant you to be. When mom was 16 years, what's your dream, Elizabeth? To see her succeed in life. To succeed in life, to work hard, to bring the children. Married to give me grandkids one day. One day, see, Eliani, what are the dreams? So you too have dreams. First of all, love your parents. Be grateful for them. Give a kiss for them, for your mom. Please rise. Give it. Good. Give your applause. We love your parents is most important. And today you are going to offer yourself. In the Mass you are going to offer to God yourself, your parents, your family, your future, your friends, all of offering with the flowers to Virgin Mary. This is stepping stone. So, Eliani, Nico, we wish you all the best. Que Dios bendiga a ustedes y sus familias. God may bless all the friends, families who are gathered here today to celebrate with you the 16th anniversary of your birth. And may God bring all the blessing with this sweet 16. It's not only ordinary, it's a sweet 16th of your life. May this
His life brings joy and happiness and grateful to God. Let's ask our Blessed Mother to pray for us. Let's all pray. Dio ti salvi Maria, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de mi vientre, Santa María, Madre de Dios, ruega por los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor, de pie, please rise for the prayer of faithful. Now, this prayer we pray, God may bless Alayani and their mom, their dad, and encomendando nuestros cuidados y preocupaciones a Dios por medio de la persona de Cristo del Señor. Te rogamos, Señor, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos, te rogamos, óyenos. Por nuestro Santo Padre Francisco, por nuestro José y todos los que han dedicado su vida al servicio del pueblo de Dios, para que sigan fielmente su vocación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las autoridades civiles, para que cumplan con sus deberes con justicia y compasión para el bien de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por Eliani, que celebra su cumpleaños hoy, para que siga el camino de Jesús con alegría y generosidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los padres, los abuelitos y los padrinos de Eliani, para que continúen gozando el fruto de su amor con sus hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes, particularmente por los compañeros de fe de Eliani, para que tengan la fuerza necesaria de vivir según sus principios cristianos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos y los pobres de nuestra comunidad, para que sientan el amor de Dios por ellos a través de los que alivian sus necesidades, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nuestros parientes difuntos, para que gocen de la visión de Dios en el cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas nuestras intenciones personales que están en el íntimo de nuestro corazón, y por todos aquellos por quienes debemos orar para que reciban las gracias que necesitan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Loving Creator, we come before you with the faith and love to praise your goodness and to acknowledge our needs. Today we ask His blessing on Eliani Nicole Rufino. Bless her parents, bless all of us gathered here for this great celebration. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por favor, puede sentarse, nos presentamos. Regalos, mamá, dad, Danny, yes. Give the person away. Okay, that's good. Turn to this side. That's enough, Danny. Yeah, that's enough. Yeah. Strong, canta. Offertorio. Listen.
sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, tú que nos diste a tu Hijo para que nos librara de la muerte y de todo mal, acepta este sacrificio que te ofrecemos en acto de gracias para Eliana Nicole Rufino. Acepta este sacrificio que te ofrecemos en acto de gracias por habernos librado de nuestras tribulaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Eso es necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestra deber y salvación. Darte gracias siempre en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, el don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Holy. Santo. Wait. It's holy in English. Later. Santo y eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, y el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beben todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. The mystery of faith. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos has dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo
congregue en la unidad de cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieren en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, y en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevimos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. libre de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les digo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives, reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternamente la paz de Cristo. La paz de Cristo. Caballeros, la paz de Cristo. Dichos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo mi Padre para la tierra. Amén.
song in English. La sangre di Cristo mi code per la terra. Amén. Dios Todopoderoso, que mediante este pan de vida te dignas librar a sus siervos de las ataduras del pecado y restaurar piadosamente sus fuerzas, concédenos crecer sin cesar y en la esperanza de la gloria, por Jesucristo nuestro Señor. Heavenly Father, I, Aliani, thank you for the gift of life, for creating me in your image and likeness, and for calling me to be your daughter through baptism.
Thank you for sending your Son Jesus to save me, and your Holy Spirit to sanctify me, so that which in your goodness and love will for me I say yes. With your grace I commit myself to serve my brothers and sisters all my life. Mary, Mother of Jesus, and our Mother, I dedicate myself to you. Since you are my model of faith, help me to continue to learn from you what I need to be a Christian woman. Help me to hear the word of God as you did. Hold it in my heart and love it others, so that as I walk with Jesus in this life, I may worship him with you in all eternity. Amen. Hallelujah, may God who has begun his good work in you bring it to completion. Amen. May God's word in your heart, your life, may this word of God be yours. May Almighty God bless you. In the name of the Father, and of the Holy Spirit. Amen. The back side. Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Spanish. Yeah.
Un aplauso. Y el Señor esté con ustedes. La bendición de Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende sobre ustedes. Cuiden en paz. No, procession of hymn. Cantar, cantar, not talking. Cantar. Final hymn. Procession.